Sesión ordinaria en el Senado. Se va a buscar hoy la media sanción del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada desde las 12 horas. Proyecto de la diputada Yolanda Vega. Buscan incorporar la educación socioemocional a la currícula nacional. De esto nos va a estar hablando Gonza en un ratito nada más. Bueno, ¿cómo va? Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Bueno, obviamente felices, poco dormidos también. Sí. Pero acá estamos en el postpartido, en el postpase a la final del Mundial de Fútbol. Y también, Meli, con un ojo en el Senado, que como bien decías en los títulos, está por arrancar. Mira, ya estamos en horario, 12 horas, se tiene que estar empezando a llenar el recinto en estos momentos, porque hay programada una sesión muy importante, última antes del receso invernal, y La Libertad Avanza quiere aprobar una ley que pertenece al ministro Federico Sturzenegger, que tiene que ver con la defensa de la propiedad privada. Lo hemos charlado acá varias veces en qué consiste esta ley, pero básicamente modificaciones en materia de tierras, desalojos, expropiaciones y otros puntos. Veremos si hay quórum. Por eso, insisto, estamos con un ojo en el Senado a ver qué pasa. Estaban los números muy finitos. Algunos senadores que no pudieron viajar o estaban de viaje también. Así que con expectativa respecto de ese tema, porque además es la primera sesión después de lo que fue el caso de Manuel Adorni, que venía trabando la agenda. Así que importante desafío para el oficialismo, Meli. Bueno, así que en un ratito, en cuanto haya novedades que vengan del Senado, por supuesto que vamos a estar contándoles y hasta mostrándoles cómo va, completándose el número necesario para empezar la sesión, que es supuestamente lo que están en condiciones de asegurar aquellos que convocaron esta sesión especial, la última, antes del receso de invierno, y como decía Caro, una instancia importante porque es, digamos, un indicador, un termómetro de lo que pudo haber lastimado o no el tema Manuel Adorni y en qué situación puede o no sesionar el Congreso, el Senado de la Nación. Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Meli? Y claro, felices, lógicamente, de saludarte de saludarlas a ambas en este jueves, posterior a lo que fue el pase de la Argentina a la final y con la actividad en el Congreso que se espera, o por lo menos hay una expectativa de ver qué va a pasar. Primero y principal, en las próximas 2 semanas, más allá de la sesión de hoy del Senado, por el receso invernal, donde siempre es una incógnita si va a haber mucha, poca, nula o muchísima actividad. Y por otro lado, también la presentación de distintos proyectos que se van generando dentro de lo que es el marco de la Cámara de Diputados. Y traje uno, Meli, que posiblemente abra el debate y que lo vaya a desarrollar obviamente con los datos del proyecto, pero que tiene que ver con lo que implican los vínculos, las relaciones, sobre todo en edades tempranas, en los colegios, lo que implica en este caso la educación socioemocional, que es un concepto que tal vez uno sí, si yo te digo la educación socioemocional, seguramente vos me podrás dar una definición, un concepto de lo que vos imaginás de lo que podemos estar hablando, pero habrá que ver si esto, a través de un proyecto, se puede llegar a tener algún avance y ver si en definitiva se puede aplicar en los colegios, que es lo que busca la diputada Yolanda Vega, diputada que presentó esta iniciativa. Bueno, porque hay mucha preocupación, ¿no?, sobre la cuestión emocional y los efectos que produjo la pandemia y los efectos que produce no atender estas cuestiones. Sí. Hemos contado a lo largo de este año incluso una masacre escolar. Todas estas cuestiones se alojan muchas veces en la emocionalidad de nuestros chicos. Los colegios no tienen de pronto esa herramienta o esa llegada, o todo luego queda en, bueno, el gabinete psicopedagógico. Bueno, pero hay que estructurarlo, hay que ver si todos los colegios cuentan con este departamento, si hay personas debidamente formadas. Y no hablo solamente de cuestiones vinculadas al bullying o al hostigamiento escolar, también situaciones de violencia que de repente no, digamos, son domésticas y no se conocen, no se pueden trabajar. Por miedo a la represalia ante una denuncia.
Y porque vos no sabés ahí cómo opera ese violento sobre esos niños o cómo son esas escenas. Bueno, la verdad que a mí me parece que ahora nos vas a contar mejor, pero es súper interesante porque hay estadística y evidencia suficiente para decir que nuestros chicos están atravesando una pandemia en salud mental. Y que evidentemente no se está mirando estas cosas a tiempo o no se la ha sabido mirar a tiempo o no se la ha protocolizado o bueno, vaya a saber ahí qué es lo que contempla este proyecto y en qué sentido se trata de contener estas situaciones que después ya son demasiado tarde, ¿no? Sí. Cuando un alumno va con un arma al colegio, cuando un alumno le prende fuego, le prende el pelo con fuego a una profesora porque no le aprobó una materia, pues son cosas que las contamos y que las hemos visto. Bueno, esto es básicamente para que se abra un poco el diálogo, para que se tome en cuenta dentro de la currícula educativa, estamos Claro, hablando. claro. Por ende, estamos hablando de un problema que me parece que viene como a tratar de que no se llegue a esos extremos y que a través de la vinculación que puedan llegar a tener cada uno de los alumnos se llegue justamente a no ocultar alguna problemática y también ante un problema cómo enfrentarlo, cómo atravesarlo y también cómo manejarse ante la sociedad. Bien, ahora en un ratito nos lo vas a contar, Gonza. Vamos a hablar de lo que está previsto que ocurra a partir de que termine el receso de invierno, es decir, la segunda mitad del año, cuáles son los temas parlamentarios previstos. Caro, esto lo trajiste vos. Sí. Contanos de qué se trata. Sí, porque sabemos que las próximas 2 semanas el Congreso entra en un receso invernal, pero sin embargo, a la vuelta a la actividad hay muchísimos temas en agenda, en carpeta, y por supuesto el Ejecutivo queriendo ahí marcar su impronta con proyectos de ley muy relevantes, algunos que todavía no fueron enviados, otros que ya están en tratamiento con media sanción de alguna de las cámaras, pero sin dudas va a ser un semestre muy agitado, muy intenso en materia legislativa y trajimos un repaso, un punteo de cuáles son esos temas que están pendientes para la segunda mitad del año. Y una agenda muy focalizada en lo económico, ¿no? Digamos que después de todo lo que fue el caso Adorni y sus repercusiones sobre todo dentro del gobierno y el impacto en la imagen del gobierno, hay una intención de retomar la agenda y de retomar una agenda por el lado económico, que es donde el presidente más se siente cómodo, ¿no? Son aguas donde navega fácilmente y recordemos, sin ir más lejos, que esta semana el presidente fue anfitrión de una reunión que tuvo lugar en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza, donde los convocó para explicarles el primer punto de esta placa, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es como el caballito de batalla, ¿no?, del gobierno en este momento, que lo que busca básicamente es devolverle al Banco Central su misión original y única de preservar el valor de la moneda y que no tenga este mandato múltiple que, según el presidente, provocaba que el Banco Central terminara financiando el gasto público y que por ende terminara generando inflación al financiar justamente el déficit fiscal, ¿no?, la famosa emisión monetaria. Por eso es que buscan reformar esto que es importantísimo para el país, la Carta Orgánica del Banco Central. Se busca revertir aquella reforma que se aprobó en 2012 durante la gestión del kirchnerismo. El otro gran tema económico es modificaciones en el régimen de inocencia fiscal. ¿Recordás, Meli, este programa para que aquellos ahorristas que tuviesen sus ahorros no declarados pudieran inyectar esos dólares en el sistema formal? Ese programa no tuvo el éxito esperado y se va a buscar modificarlo y dar más facilidades para depositar los famosos dólares del colchón, ¿no? Esto va a ser anunciado semana que viene por el ministro Luis Caputo, seguramente en una conferencia de prensa. Y el presupuesto 2027, no estamos tan lejos, ¿no? Mes de septiembre, más precisamente el 15 de septiembre, el Ejecutivo tiene que estar enviando su proyecto de ley de presupuesto. Atención con esto porque siempre trae novedades este tema. Estamos ahora con el primer presupuesto de ley sancionado durante la gestión de Milei. Venimos de 2 prórrogas consecutivas, así que vamos a ver si esta vez el gobierno puede volver a aprobar su presupuesto, que
sabemos que la idea es mantener el mantra, ¿no?, del equilibrio fiscal a como dé lugar, ¿no? Así que eso siempre trae discusiones muy calientes en el Congreso. Vamos a la próxima placa. Recordamos también dos temas que tienen media sanción en diputados, pero que están en el Senado a la espera de ser tratados. Por un lado, el régimen de zonas frías, lo hemos explicado aquí, el tema de modificaciones en lo que tiene que ver con subsidios al gas, que estén direccionados solamente a familias en estado de vulnerabilidad. Esto significaría que más de 1 millón de personas pierdan el beneficio que actualmente reciben de manera automática por pertenecer o habitar en lugares considerados zonas frías. Esto no está cerrado en el Senado, no están los votos. De hecho, hoy el oficialismo no tiene el número para aprobar esta ley. Es bastante compleja, veremos si tiene modificaciones. Lo cierto, Emily, es que el invierno va pasando y si la lógica era aplicar esta reforma durante el invierno, diría que ya no va a ser posible eso, ¿no? Digo, el invierno porque es el momento, por supuesto, de mayor consumo de gas en los hogares. Eso por un lado. Por otro lado, el Superrigi, esta nueva edición del régimen de incentivo a las grandes inversiones, está pendiente también en el Senado, se aprobó en diputados. Es otro de los temas pendientes para la segunda mitad del año en la Cámara Alta. Vamos a más temas, la verdad que son muchísimos y todos dan para un tema en sí mismo, ¿no? Vamos a la próxima placa. En negociaciones en el Senado, esto diría Meli que es la prioridad del oficialismo en la reforma electoral. Ahí yo puse entre signos de interrogación, ¿se suspenden las PASO? Porque esa es la gran duda, ¿no? Sabemos que para la eliminación no tienen los votos, veremos si les dan los votos para suspender las PASO una vez más. El gobierno considera que en el objetivo reeleccionista del presidente Javier Milei es necesario que no haya PASO, ya sea con eliminación o con suspensión, que no exista la instancia de primarias, ¿no? Que vayan directamente a la elección general y, por supuesto, el objetivo de La Libertad Avanza es que Milei se alce con la elección en primera vuelta, ¿no? Que no haya segunda vuelta, que no haya balotaje. Nueva ley de salud mental es un tema que está un poco bajo el radar, pero que se estuvo discutiendo bastante en comisiones del Senado. Todavía están buscando el dictamen, pero Bullrich apunta que esto se trata el día 6 de agosto, o sea, en la próxima sesión posterior al receso invernal. Veremos si llegan con el dictamen esta nueva ley que cambia también el paradigma, ¿no?, de lo que es la ley vigente de salud mental. Y lo mismo pasa con ley hojarasca, también se votaría el día 6 de agosto, tiene media sanción de diputados, esta ley que deroga una serie de normas que quedaron vetustas u obsoletas en el tiempo. Veremos también si eso se vota después del parate invernal. Y por último, dos temas pendientes de votación en diputados. Por un lado, el Tratado de Cooperación de Patentes, ¿no? Esto que tiene que ver con la propiedad intelectual. Esta semana, el lunes, hubo una reunión vinculada a este tema. En Casa Rosada, el presidente Milei, no sé si lo vieron, recibió la cúpula de Bayer, de la empresa Bayer. Y es importante porque la industria farmacéutica estuvo haciendo un lobby muy fuerte, lo hemos contado aquí, sobre este tema de patentes. Advertían que la industria podía verse perjudicada con el avance de este tratado. Finalmente se dejó de lado uno de los capítulos polémicos, pero bueno, esto está pendiente de votación y también pendiente de los gestos que haga eventualmente Estados Unidos, que es el país que pidió avanzar con esta ley. Y por último, Meli, en este repaso a grandes rasgos de los temas pendientes, ley de lobby. También es un tema que está a la espera de dictamen, se discutió en comisiones, hubo invitados, hubo autores de proyectos que expusieron sus propias iniciativas, pero este tema todavía también está bastante verde, ¿no?, en materia de negociaciones. Recordemos, lo que busca el Ejecutivo es regular de alguna manera la gestión de intereses cuando se tratan temas donde el sector privado quiere incidir, ¿no?, en las medidas o en las leyes que discuta el Congreso. Así que es otro de los temas pendientes para la mitad de año. Decime si no hay temas, ¿no? La verdad es que hay muchísimo Tal cual. para discutir, así que el receso va a ser de lo más variados. de lo más variados, totalmente. Muchos intereses en juego en cada uno de estos temas, pero un ejecutivo que claramente quiere marcar la cancha y marcar la agenda, ¿no? Así que ese va a ser el signo de la segunda mitad del año. Por toda esta enumeración que estás haciendo vos, todos, digamos,
de alguna medida controversiales. Todos Ninguno controversiales. es un tema que vos decís, no, este seguro que sale fácil o este no tiene gran resistencia, ¿no? Como que no importa casi de qué tipo estemos hablando de ley, pero todos van a traer controversia, debate. Sí, es como que ninguno tiene la mayoría totalmente asegurada, ¿no? Claro. Son todos temas donde el oficialismo tiene que negociar. Cuando recibieron los hermanos Milei a diputados y senadores, esto fue hace más de 2 semanas, creo, ahí Karina Milei en Casa Rosada planteó de todo este mapa cuáles eran las prioridades. Ella mencionó reforma electoral, inocencia fiscal y zonas frías. Después aparece Milei, Javier Milei, con el tema de la Carta Orgánica Blanca Central, que es donde más él está haciendo foco, y además el tema donde él mismo se está poniendo como vocero, ¿no? Del tema, recibiendo a diputados y senadores, explicándoles, no sé si vieron la foto esta semana, con un pizarrón incluso, en Casa Rosada, ya en modo docente casi, Sí. explicando este tema, que es muy técnico por supuesto, pero se sumó ese tema como otra de las prioridades, así que diría que son 4 ya. Reitero, reforma electoral, inocencia fiscal, zonas frías y agrego este último del Banco Central. Perfecto, bueno, muchos temas, mucha agenda, variados para poder ponerse rápidamente a tono después del receso de invierno. Yo creo que las comisiones van a estar trabajando full porque todos estos temas en su gran mayoría son o requieren mucho debate, sobre todo los que son de orden de reforma política, ni que hablar. Ahí corren con la cuestión del calendario, de que es un año no electoral y entonces por eso tiene que quedar como zanjado lo antes posible para que no haya ningún tipo de objeción. Y después el resto, bueno, de prácticamente todos los que mencionás, son todos temas que tocan intereses de lo más variado. Por eso también la tan mencionada ley de transparencia o ley de lobby, que quedó un poco ahí en el tintero, pero que evidentemente, bueno, me parece que hay que repensar sobre si es necesaria o no es necesaria. Bueno, luego de repasar la agenda, rapidito les contamos que quedó conformado el Grupo Parlamentario de Amistad con Paraguay. Ahí tuvo presencia también de distintos funcionarios, diputados y también funcionarios de la República Hermana de Paraguay. Veía ayer, porque justo es la parte que me tocó a mí ver mientras esperábamos para salir al aire, estaba la diputada, ahí está, Virginia Gallardo, que ella es correntina, y decía que por la cercanía conocía perfectamente el país y el cariño que se le tenía y cómo es importante profundizar los lazos. Digo de ella porque justamente es la parte que yo enganché, pero por supuesto que hubo gran presencia. Ella dijo, amo su país y es un placer trabajar en conjunto fomentando un ida y vuelta fructífero, ya que mantenemos un objetivo alineado, tenemos la hidrovía, compartimos intereses económicos. Pero también estuvo la diputada Ibáñez de La Libertad Avanza, que señaló que nuestro gran logro ha sido siempre los convenios con el Mercosur y gracias al esfuerzo de ambos presidentes también se logró el convenio Mercosur-Unión Europea. Estuvo el diputado Sánchez Urba, que dijo la importancia de integración en el marco del desarrollo del Mercosur, y por parte de la República de Paraguay estuvieron distintos representantes de la embajada. Por ejemplo, el ministro consejero Edgar Patiño Guerrero, la ministra de la embajada Clarice Benítez, Graciela Ramírez, también otra representante diplomática, como así también representantes de la Cámara de Diputados, Suyay Matiu. Todas estas personas estuvieron ahí presentes en este intercambio de encuentro, que siempre es muy destacable e importante. Así que, bueno, me parece que está bueno, porque estos son grupos de amistad que muchas veces nosotros no transmitimos en vivo. De hecho, ahora en un ratito les vamos a estar contando. También hoy quedaron inaugurados otros grupos parlamentarios de amistad y es sumamente importante. Especialmente con países limítrofes, ni que hablar, porque ahí la agenda parlamentaria comparada es muy necesaria. Primero porque hay problemas que tienen que ver con justamente la cuestión geográfica, que es la frontera, y tienen muchas cosas que acordar, que coordinar en materias de seguridad, en materia de cooperación económica, en materia educativa también, ¿no? Porque muchas veces se produce esto que, no sé, estudiantes de Paraguay vienen a la Argentina o viceversa, también a nivel
salud, estas cuestiones de cooperación parlamentaria son muy, pero muy importantes. Ustedes saben que las ciudades fronterizas tienen como una mirada prácticamente aparte de otro o el resto de las ciudades por esto, porque son ciudades que no conocen justamente de límites. Es esto, es un ir y venir constante de ciudadanos de uno y otros países, y ahí está bueno que se pueda hacer cooperación lo más profunda y lo más honesta y recíproca posible. Bueno, ahora, ¿cómo viene la cosa en el Senado? Sí, estaba mirando eso, se está formando el quórum. Un dato de color, Meli, muchos senadores con las camisetas de Argentina. Ay, qué gracioso. Ya sea puestas o en sus bancas colgadas, senadores de La Libertad Avanza, que son los que ya están sentados, porque de otros bloques no estoy viendo demasiado de lo que podemos ver de la transmisión de Senado TV, de nuestro canal hermano. Están por ejemplo, Misiones, el oficialismo misionero está, pero no veo demasiadas otras presencias. Bueno, ahí veo algunos del radicalismo, el PRO también presente, están ahí en momentos decisivos. Claro. Quedan 10 minutos para Exacto. definir si hay quórum o no. Exacto, quedan 10 minutos desde que empezó la convocatoria a esta sesión especial, que tiene por objetivo, trabajar, sesionar por los pliegos de algunos jueces, pero también por lo que estábamos mencionando antes, este proyecto de la inviolabilidad de la propiedad privada, un tema que le interesa mucho al Poder Ejecutivo. Están, perdón, Meli, 29 presentes en este momento, tienen que llegar a 37, así que todavía el número está lejos. Un poco lejos, mientras tomé agua me corrí la mitad. Y también este proyecto de la inviolabilidad de la propiedad privada llega también, Caro, entiendo, con un debate en comisiones y con varios textos que inclusive van a tener, en caso de que haya quórum, como la responsabilidad de al comienzo ordenar un poco los papeles y saber qué es lo que se está en definitiva votando, ¿no? Sí, llegó a tener 15 versiones distintas y no lo digo con un número exagerado, sino que 15 borradores tuvo este proyecto. Ahora hay 32 sí, 32, estamos haciendo minuto a minuto, 33... 34, va como el conteo, a cuenta subiendo minuto a minuto. Hacemos una pausa muy cortita y en un ratito les contamos si se reunió el quórum o no, porque cuando regresemos ya vamos a poder confirmarles esto, y seguimos avanzando sobre todo con el proyecto que nos adelantó Gonza en los títulos, que habla sobre la cuestión de las emociones de nuestros niños, niñas y adolescentes, y si esto tiene que formar parte o no de la currícula escolar. Ya venimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa
que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, ya hay quórum ahí en el Senado, ya se reunió el número que se necesitaba para partir con esta sesión especial, ya izaron la bandera, se vio el ingreso de Victoria Villarruel, la presidenta del Senado, con una escarapela, ¿no, Caro? Sí, sí, acaban de terminar del izamiento de la bandera, la presencia de Villarruel importante porque se habló mucho de un intercambio que tuvo en la previa con Patricia Bullrich, un intercambio por chat, donde Villarruel sugería no sesionar en el día de hoy. Bullrich se enfrentó a esa decisión y finalmente la sesión, como decíamos, está arrancando. La oposición kirchnerista no bajó al recinto como estaba previsto. Sí le hicieron La Libertad Avanza y la gran mayoría de bloques aliados, pro UCR, algunos provinciales como en el caso de Misiones. Así que la sesión empezó con lo justo, 37 presentes, pero empezó al fin. Así que vamos a tener una jornada seguramente larga, donde va a haber expresiones vinculadas al partido del día de ayer. Seguramente. Contábamos que muchos fueron con camisetas colgadas en sus bancas o puestas. Y bueno, el temario que también trae mucha discusión, la ley de propiedad privada y también pliegos judiciales, Meli. Sí, y por último, también estoy viendo acá... y un proyecto vinculado a Tucumán. No sé si vas a referirte a eso. Sí, es un proyecto de la senadora Ávila para que se declare a Tucumán como capital simbólica cada 9 de julio. Ah, ok, claro. Okay, está bien. Bueno, ahí estamos viendo la imagen de Victoria Villarruel, como decís vos, luciendo una escarapela considerablemente visible. Sí, si no me falla la vista, Meli, es un pin con las Islas Malvinas. Quisiera hacerle un zoom sí, ahí nos a está la diciendo, imagen. Bueno, yo obviamente acá no veo nada, pero Diego nos está diciendo, nuestro productor, que sí, que efectivamente es un prendedor que tiene la imagen de las Islas Malvinas. Bueno, recordar también que la senadora, la vicepresidenta Villarruel, en relación al partido que se jugó contra los ingleses, ella tuvo toda una descripción respecto de lo que para ella significaba esto, que excedía lo deportivo, porque aparte incluso dice, es por los pies de Malvinas, es por Diego, es por Messi, pero es por los pies de Malvinas, lo pone en ese tuit. Diciendo que no era solamente un encuentro futbolístico el de ayer, cosa que el propio Scaloni intentó calmar las aguas desde sus declaraciones. Bueno, ahí estamos viendo esas imágenes. Seguimos adelante nosotros con el tema que trajo Gonza, que es este proyecto de la diputada Yolanda Vega, a donde se busca incorporar la educación socioemocional a la currícula nacional. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué contendría esta educación socioemocional? Bueno, Meli, en principio hay que tomar en cuenta algunos datos. Primero y principal, Yolanda Vega, la diputada de Salta, que ha presentado esta iniciativa, ella pertenece al bloque de Innovación Federal, para poner en contexto, el bloque Innovación Federal que tiene entre sus filas a diputados de Misiones y de Salta. Yolanda Vega es una de ellas y... no es menor el dato de que en Salta hay una aprobación por parte del Senado, en Salta precisamente, hace muy poquitos días, diría yo, más que poquito tiempo, lo tengo aquí, 22 de mayo del 2026, se transformó, esto con el transcurso del tiempo y con el correr del tiempo, una política que se había instalado en Salta respecto a, una problemática que había en cuanto a la educación socioemocional. Se transformó en ley este 22 de mayo del 2026 en Salta, recordemos una legislación provincial, y habla justamente de lo que significa esta educación socioemocional en el proyecto. Artículo 2, dice la ley. Educación socioemocional se entiende por el proceso educativo permanente orientado al desarrollo de capacidades para reconocer y expresar emociones, gestionar el estrés y la frustración. Creo que acá tenemos que subrayar y recontra subrayar, un dato a mi entender muy importante. Frustración, desarrollar empatía y habilidades sociales, construir relaciones respetuosas, resolver conflictos de manera pacífica, tomar decisiones responsables y fortalecer la autoestima
justamente, y el proyecto de vida como dimensiones inseparables del aprendizaje académico. Esto que leímos recién es la descripción básicamente de a qué se entiende por educación socioemocional. Así lo delinea este proyecto. Ponemos obviamente también en contexto, esto es un proyecto simplemente que se presentó por parte de Yolanda Vega, la diputada de Salta, hace muy poco tiempo. Lógicamente que esto todavía no ha tenido ningún tipo de recorrido, ni en reunión informativa, ni en reunión justamente para darle un dictamen a este proyecto. Es simplemente la presentación hace muy poquitos días de esta iniciativa. Esto, por lo menos lo que propone la diputada, es que sea obligatorio para todos los niveles educativos, ¿sí? Esto es muy importante. Y acá, esto que decíamos que es un poco lo que mencionábamos dentro de la descripción, el hecho de buscar el desarrollo emocional que acompañe el aprendizaje académico, y en la definición hablaba de la toma de decisiones. Porque claro, para no llegar a casos extremos, como vos ponías, Meli, de casos que han ocurrido en la Argentina y que por eso algunas provincias han tenido que ejemplificar con legislación, y miro acá porque no es solamente Salta la única provincia que ha delineado este tipo de políticas, sino que además también Corrientes y Misiones han puesto el foco, sobre todo en esta cuestión. Y hay una información muy importante que tiene que ver con la capacitación de los docentes, que ha llegado justamente a ser en Salta de un número cercano a los 1.500 docentes en un año que se han capacitado en este ámbito, en este área o en esta rama tan importante como es la educación socioemocional, que decíamos, es una cadena. El hecho de afrontar distintos tipos de situaciones, problemas, frustraciones, y por eso me parecía bien importante resaltar esto, para después poder manejar una situación, para poder responder, para poder resolver un problema, pero además también cómo poder detectarlo, pero además también cómo reaccionar para con un compañero, por ejemplo, en el colegio, que está teniendo una problemática y que uno puede tener esa reacción de enojo, pero al mismo tiempo de entendimiento. De empatía. Claro, de empatía y de poner un poco paños fríos a esas situaciones que después, si hay enojo, más frustración, no manejar la situación, en que termina en conflicto. Imagínate que, no sé cuál es la formación de la diputada Yolanda Vega, digo, no sé de qué área del conocimiento ella viene ni nada, pero que evidentemente lo que se debe percibir de lo que se vive en las aulas debe ser muy, pero muy productora agropecuaria. Mira, encima no tiene está. nada, ninguna relación está. con la salud o con la educación, pero digo, lo que se debe vivir en las aulas, que motiva que una diputada esté pensando en un proyecto de esta naturaleza. Evidentemente hay un montón de cuestiones. Yo pensaba, mientras vos hablabas también, esto que claramente es un problema que al Congreso lo viene mirando y siguiendo, que es el tema de la ludopatía en los jóvenes, en los adolescentes, por ejemplo, o cómo se amplifican algunos problemas a través de la tecnología, los dispositivos tecnológicos que tienen enfrente, como un montón de cuestiones vinculadas a la emocionalidad, termina teniendo, digamos, incluso por la brecha generacional, casi no se puede no detectarse. La serie Adolescencia, que seguramente si no la vieron han escuchado, que un poco pasa eso. El caso es atroz y es un caso, si querés, límite. Pero bueno, es un caso que fue indetectado, ¿no? A donde pasaba en el universo de las redes sociales, de cierto intercambio de un convenio que puede ser el uso de los emojis, lo que termina desencadenando un crimen. Entonces, evidentemente, estamos frente a una pandemia que es lo emocional, con todo lo que eso comprende, a donde los docentes también se deben ver absolutamente desbordados por falta de herramientas para detectar o para, como decís vos, hacer algo o para enseñar desde este lugar. Y algo que hoy también está tan normalizado, por suerte, ¿no?, para las nuevas generaciones, que es el hecho de poder tomar la decisión de comenzar terapia, de poder tratar con un profesional ante cualquier tipo de problema. Y esto también me parece que viene no a hacer un tratamiento psicológico en las aulas, pero sí por lo menos el hecho de conocerse a uno mismo
tratar de corregir en algún caso un problema con un buen manejo de la situación y a partir de ahí ya salir del colegio, Mirá, en el buen sentido, ¿no? Del progreso, salir de los colegios con un conocimiento también de esta materia emocional que tal vez muchas veces no se ha tenido en cuenta y por no tenerse en cuenta trae algunas problemáticas. varias cosas también. Otro que en el último tiempo fue muy frecuente, que es la desaparición, a veces por algunas horas, a veces lamentablemente sin búsqueda provechosa. Sí. Cuando desaparece un adolescente o un adolescente, ahí también lo primero que se consulta es, pero nadie lo detectó, nadie se dio cuenta que es adolescente. Ni que hablar el caso del triple crimen de Moreno, con 3 chicas recontraadolescentes jóvenes metidas en una red de narcotráfico. Pero ahí el colegio cumple un rol central y es la pregunta siempre la misma, pero nadie detectó que estas chicas estaban metidas en un problemón o que lamentablemente en sus casas las estaban empujando a la prostitución o que, no sé, 1000 cosas. El crimen de Lucio Dupuy. O sea, hay un montón de cuestiones que si vos seguramente entrenás a esos docentes y no docentes en estas cuestiones y a los propios chicos a que puedan decodificar que ciertas cosas que les pasan no son naturales, no son propias de la edad, a veces son situaciones de abuso, de violencia, de lo más variado, digo, porque un pibe que termina apostando es porque tiene un problema que no puede trabajar o no lo puede tramitar de otra forma y termina captado, claro, por una conducta adictiva a través del juego. Un pibe que termina, digamos, con problemas de consumo problemático, lo mismo. Alguien que está sufriendo violencia, lo mismo. Alguien que termina hostigado o que es un hostigador, lo mismo. Como que el abanico es gigante. Sí, calla un problema. Y acá la cuestión es justamente no manejarlo de esa forma, sino tratar de pedir ayuda, que también es parte de este proceso. Vos decías recién la terapia, bueno, pero todos sabemos hoy que hay chicos que hoy no tienen ninguna necesidad cubierta. No tienen ni siquiera lo básico, lo mínimo en su casa. A veces no tienen ni siquiera un hogar tal cual nosotros desearíamos que lo tuvieran, en el sentido de que por ahí no tienen un papá y una mamá que están ahí atentos, o 2 papás o 2 mamás, no importa, quiero decir, por ahí, un grupo familiar ahí atento, porque ese grupo familiar por ahí está atravesado por el consumo, por, no sé, un papá que está preso o una mamá que lleva adelante el hogar sola, no sé, imagínate. Sí, totalmente. Bueno, vos me preguntabas recién de qué se había tomado la diputada básicamente para presentar esto, y me da la impresión que al no tener un vínculo directo con la educación en las aulas directamente, me da la impresión de que toma el ejemplo de su provincia. Sí, por eso las cosas que le debe... Lo que estaba comentando con esta aprobación que se dio hace muy poquito tiempo en el Senado en Salta para que haya una ley justamente de educación socioemocional y que la trae aquí al Congreso para que se, por lo menos para dar, a ver si le puede dar el empuje para que esto pueda reflejarse a nivel nacional. Tal cual. ¿No? Si tal se cual. tomó una buena medida o si se empieza a legislar de buena manera y empieza a tener buenos resultados en una provincia, bueno, poder reflejarlo a nivel nacional. Bueno, vamos a pasar las placas, recién lo que decíamos en esto de la búsqueda de este proyecto, siguiente placa, para lo que es el desarrollo de este proyecto, que decíamos que busca básicamente que los estudiantes puedan aprender a reconocer y expresar y gestionar sus emociones frente a situaciones cotidianas, que ante una situación cotidiana nos estamos refiriendo sea en el aula o fuera de ella. Sí, el aula está para educar, pero después la repercusión de esa educación puede ser en el aula o fuera de la misma, ¿no? En un club, en un ámbito social, en su casa, en su hogar, en el tratamiento básicamente con cualquier persona. Por eso es importante remarcar esto de las situaciones cotidianas. Impulsa el desarrollo además de la empatía, que es lo que hablábamos un poco recién, el respeto, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos dentro y fuera del aula. Vamos a ver en la siguiente placa justamente lo que mencionábamos. Habrá, o por lo menos este proyecto contempla, una capacitación docente, formación inicial y continua para docentes y equipos directivos. Importante también esto, Meli, no solamente para los docentes, sino también para los equipos directivos, que muchas veces, no nos olvidemos, también se deben enfrentar con situaciones de mano a mano, de reuniones privadas con
los padres de estos chicos que van a los colegios y de los propios chicos cuando es la famosa frase de Meli que uno nunca quería escuchar en el colegio, ¿no? A la dirección. Cuando ibas a la dirección, ¿qué te pasaba? Y tenías que hablar con la directora, máxima autoridad, mano a mano, ¿qué pasó? Te pregunta, ¿no? Ante cualquier conflicto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás acá? Bueno, también para los directivos es importante este tipo de capacitación. Y el abordaje sobre eso, ¿no? Claro, pero totalmente. Claro. Bueno, además se elaborarán lineamientos curriculares, recursos didácticos e indicadores para evaluar los avances del programa. Los indicadores me da la impresión que en este tipo de iniciativas son fundamentales. Y además cada provincia podrá adecuar la implementación según su realidad respetando los lineamientos nacionales, ¿no? Esto será una cuestión de cada provincia ver cómo lo aplica. Bueno, hablando de aplicación, la autoridad de aplicación será justamente el Ministerio de Educación que coordinará la implementación junto al Consejo Federal de Educación y las provincias. Sabemos que el Consejo Federal tiene lógicamente un rol fundamental, lo hemos dicho muchas veces aquí cuando se tratan temas educativos. Y habrá una comisión técnica que obviamente se tiene que crear, se tiene que generar, con un equipo integrado por psicólogos, psicopedagogos, educadores y otros especialistas vinculados a esta temática de la cual estamos hablando. La comisión asesorará, elaborará materiales, propondrá estrategias y evaluará el impacto de la política educativa, porque sin el impacto vos no podés medir si una ley es buena o no, básicamente, y ver cómo se está aplicando. Y además el Estado Nacional deberá asignar partidas específicas para esta implementación, que acá siempre es donde está el choque, porque las partidas, uno lee, bueno, partidas para tal programa, partidas para tal ley. Bueno, y ahí es donde se han tenido muchos puntos de desencuentro cuando se aprueba una iniciativa que tiene tanto presupuesto y que no es básicamente no sigue el lineamiento económico que sigue el gobierno de turno, ¿no? En este caso sabemos que estamos viviendo ante un gobierno nacional que ya ha marcado los límites al Congreso Nacional en esto de, bueno, presupuesto. ¿Y de dónde se saca? Sí, ¿y de qué espacio político es la diputada Yolanda Vega? De Innovación Federal. Okay. Es decía un bloque que está conformado por diputados de Salta y de Misiones. Sí, no, yo estaba pensando porque muchas de estas cuestiones, las vinculadas a lo emocional, aparece en esta famosa materia llamada ESI. Sí. Pero que también en muchos casos sabemos no se aplica debidamente o se ponen en duda quiénes vuelcan esos contenidos o con qué tienen que ver, que es la materia de educación sexual integral. Pero que ahí, en realidad, de acuerdo a la edad, se trabajan distintas cuestiones. Sobre todo para que ayudarlos a los chicos que esos espacios funcionen como un puente para poder, primero, detectar situaciones que son incorrectas, que no deberían estar viviendo, y segundo, como un espacio casi como de oportunidad de denuncia en caso de que efectivamente sean víctimas de algún delito o alguna situación y que puedan usar esa materia como un salvavidas para pedir ayuda, o que al revés, o que no están pudiendo pedir ayuda y que alguien lo detecte. Que también se supone que los docentes, los que dan esta materia, recibieron algún tipo de formación específica. Pero que está bueno que vaya como por carriles distintos, ¿no? Que una cosa es la educación sexual integral y otra cosa es todo lo que comprende la educación emocional. No, imagínate que tener una materia específica, así como que en algún momento empezó a aparecer la materia ciudadanía o algo que tenía un nombre muy particular, que yo recuerdo en séptimo grado apareció y yo decía, ¿y esto? En algunos colegios, obviamente... Educación cívica. Sí, educación cívica. En algunos colegios hay algo que se llama como tutoría o algo por el estilo. Algunos colegios le ponen un nombre, otros, y ese es como el lugar para poder, por ejemplo, no sé, el otro día mi hija me contaba que hicieron todo un ejercicio, una cuestión vinculada a los cuerpos. Y a cómo repercutían y qué ideas se asociaban con determinados cuerpos y cómo operaba el prejuicio y el sesgo. Estaba bueno lo que me contaba. No sé qué es lo que pone de manifiesto eso y cómo lo siguen trabajando, pero lo cierto es que si alguien está viviendo alguna situación en relación a cómo se siente con su cuerpo, bueno, ese era el espacio para poder conversar de esas cosas, que está buenísima. Bueno.
O sea, que me parece que va como medio ahí como como que está bueno lo que propone, que sea algo que aparezca en todos los colegios. Claro, sí, y que puede ayudar mucho, sobre Sí, todo a yo los creo que alumnos que sí. no sepan cómo destrabar tal vez algo que es del día a día y que tal vez no lo hablan, que no lo pueden solucionar y que se queda guardado internamente hasta que en algún momento, cuando son un poco más grandes, lo pueden desarrollar en el diálogo con sus padres Sí. o tal vez... O con pares o con algunos Claro. otros adultos que ellos sientan que pueden volcar sus Exactamente. emociones tal cual o pedir ayuda. Bueno, y lo último, cada Sí. año se presentará un reporte sobre avances, dificultades y metas próximas, ¿no? Como para aludirlo. Y bueno, que el gobierno nacional en este caso, en caso de que esto se apruebe, estamos hablando de que ni siquiera, esto es recién la presentación, pero en caso de que se apruebe, son 180 días para la reglamentación y para ponerla en marcha. Generalmente algunos proyectos capaz que a los 60, 90 días. Sí, Bueno, más. esto es un poco más complejo porque estamos hablando de la currícula escolar. Exacto. Entonces exacto. no es Tenés tan que- sencillo, por eso se dan 180 días. Tal cual. Bueno, buenísimo, me parece súper interesante el tema que trajiste, Gonza. Bueno, muchas para gracias. hoy también les contamos que ya quedó conformado el grupo parlamentario de amistad con Marruecos. En este momento tengo entendido que también se está o acaba de terminar, porque esto era a las 12, el grupo parlamentario de amistad con Chile. Ujú. Y a las 2 de la tarde el grupo parlamentario de amistad con Australia. Esa es la agenda que estaba prevista para el día de hoy. Caro, Varios grupos de amistad, ¿no? Que se Sí. están conformando. En el programa anterior hablamos del de Japón también. Ah, sí, eso Así escuché. que sí, bastante actividad en materia diplomática, Meli. Sí. Respecto de la sesión del Senado, te cuento que ya están en la etapa de las cuestiones de privilegio. Se hicieron homenajes y uno fue a la selección, justamente se hizo Claro. un homenaje a la selección. Estuvo a cargo del senador Flavio Fama de la UCR de Catamarca. Y los senadores se pusieron de pie y aplaudieron, cosa que no es común. No. Ya de por sí en el Senado, que es un ámbito mucho más acartonado que Más el formal, de diputados, claro. exactamente. Pero bueno, ahí dejaron de lado los formalismos y también las diferencias políticas, así que hicieron un breve homenaje a la escaloneta. Bueno, muy bien. Gracias, Caro. Gracias, Meli. Gonza. Un placer, Meli. Nos estamos viendo en unos días nada más, porque aquí también va a haber un receso de invierno, así que bueno, Exactamente. hasta dentro de cualquier momento, pero obviamente se quedan todavía en la pantalla de TV. Viene Mauri cantando, viene todo el equipo y siempre nosotros actualizando la información a través de todas las redes. Gracias. Chau. Que tengan linda tarde. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo.